Aquí en Coto es donde todo renace. Cada auto para, el otro deja sus gases. Un encuentro de mente, pasión desenfrenada, detallando sueños, la meta plasmada. Ver el amanecer, el taller se despierta con orgullo y sudor llena. Lo revienta el detalle del rey en este universo. Un arte que late en cada verso, en el corazón de esta pasión latina. Cifra el futuro bajo una estrella divina. Individuación y te encanta la esquina, donde cada paso va a usar la doctrina. Y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast Detailing Pod, donde te daremos las claves para comenzar con el pie derecho y cómo superar esas dudas, elegir quizás herramientas, algún proceso, atraer a tus primeros clientes. Eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. Este podcast no solamente es un podcast, así por así, es el impulso que tú necesitas para poder dar ese primer paso. Así que dale play y únete al movimiento de el detailing hispano. ¿Y qué pasa, mis panas? Gusto saludarlos a todos. Esta es la bienvenida que le damos a Detailing Pod, el lugar donde hacemos de que el detalle sea la diferencia, ¿no? Este espacio es para todos los apasionados del car detailing, para todos los apasionados de la industria que estén relacionados a esto, y por eso le damos la bienvenida. ¿Qué pasa, Orlando? ¿Cómo estás? Ay, bastante bien, contento aquí en esta segunda entrega. Y bueno, como todo inicio, hay como quien dice cosas que ajustar, ¿no? Aquí estoy viendo que todos están aquí azulitos, bien bonitos. Yo estoy aquí como azul, no sé, azul pitufo, algo así, ¿no? Azul clarito, no sé, no estoy tan marino como ustedes, tan elegante. Pero bueno, ahí voy, ¿no? He ido mejorando poco a poco y como todo, ¿no? Estamos hablando de un inicio y como todo inicio hay que mejorar. Tengo que mejorar mi luz, señores. El tercer capítulo, la tercera entrega, voy a colocarme así moradito como están ellos, ¿ok? Se lo prometo. Mira, nada, contento con la segunda entrega. Estamos ansiosos por dar y hablar un poco de nuestras anécdotas, más allá de pronto decir, no, que vamos a llevar tu negocio en el siguiente nivel. No, queremos es como hablar, conversar como amigos, entre panas, entre compañeros, compartir un poco el tema de la experiencia que hemos tenido, los errores que hemos cometido, porque todos hemos cometido errores y todo no errores, ¿no? Yo siempre digo que en la vida se aprende o se gana, ¿ok? Entonces, cuando a veces cuando no salen las cosas como uno quiere, uno debe buscar el aprendizaje para que más adelante no vuelva a cometer otra vez ese error. Entonces, bueno, súper contento. Tony. No, pues la verdad que, como dicen, ¿verdad? Este es el inicio. De hecho, como dices, es nuestro segundo capítulo del Detailing Pod. Y pues, qué mejor que iniciar con este tema, ¿verdad? De cómo iniciar en el autodetallado, ¿verdad? Y no solo eso, pues, cómo también no meter la pata como la hemos metido nosotros. Sí, señor. Entonces, Ernesto, que es parte del proceso, es parte del proceso. No, oye, muy contento, de verdad que estaba esperando este día. Desde que terminamos el primer episodio, lo estaba esperando. No sé ustedes, pero estaba bastante ansioso, ¿no? Y aprovechando también este espacio y como dijeron todos ustedes acá, compartir cada una de nuestras anécdotas, nuestra experiencia por este maravilloso mundo de lo que fue el emprendimiento, ¿no? De lo que es el emprendimiento en el mundo del car detailing. Así como dice, el que no haya metido la pata, que lance la primera, pero ok, así mismo, ¿eh? Entonces, bueno, ahí vamos, arranquemos sabroso con esto, ¿no? Arranquemos, señores. Muy bien, vamos a entrar en materia, amigos, así que pasemos a la siguiente etapa, ¿no? Vamos a ver qué nos depara en este tema. Nos depara el destino. Fíjense que hoy hablaremos de dar esos primeros pasos en el car detailing. Tocaremos, ahorita lo dijeron, tocaremos errores comunes, la importancia de capacitarse también, valorar nuestro trabajo como detalladores, porque muchas veces lo ponemos a un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que tenemos que conocer cuál es la estructura de nuestro negocio, ¿verdad? Para que sea un negocio sólido y que se pueda mantener en el tiempo. Bueno, de esta forma nosotros, y es que no vamos a hablar de productos ni cómo se usan, es otra cosa, ¿no? Es una cosa más profunda. Es como la raíz de lo que vendría siendo nuestro negocio. Y para mejorar en este episodio, pues necesitamos de ti. Necesitamos que tú comentes también
nos dejes tus comentarios, tu opinión sobre el tema que estamos tratando y ver qué otra necesidad tienes tú para nosotros tocarla en un futuro. Así que de esta forma le damos comienzo a nuestro tema. Así que vamos a comenzar. Y recuerden que todo tiene un inicio. Y por eso es que nosotros queremos también hablar de nuestros inicios, de cómo comenzamos, qué fue lo que nos llamó la atención en el mundo de car detailing, para que de esa manera ustedes también quizás se sientan identificados con nuestro ejemplo. Así que no sé qué opinan algunos de ustedes, quién quiere comenzar, quién se viene con alguna de sus anécdotas de sus inicios. Bueno, pero vamos de menor a mayor, ¿no? Yo creo que el más pequeño aquí, ¿quién es? Yo soy el mayor, ¿ok? Yo soy el más viejo. Dale, Orlando, dale. Tú. No, yo también soy el más viejo, macho. No, no, bueno, nada, mira, el tema como yo inicié este negocio fue en el año 2017, yo arranqué un negocio como te había comentado hace muchas veces, bueno, con Noel, que hemos tenido una amistad hace muchos años, a través de una franquicia, ¿okay? La cual pensé en ese momento que estaba haciendo la mejor inversión porque me estaban dando como el know-how, ¿no? Cómo iba a hacer las cosas el paso a paso. Como te comento, lamentablemente fue un desastre de principio a fin, ¿verdad? Que fue algo que lamentablemente no funcionó. A través de todo esto que yo empecé a ver que no funcionaba, ¿okay? Que no me cuadraba absolutamente nada con el tema de servicio, desarrollo, tiempo, todo aquello, es cuando yo empiezo a como que dice averiguar un poco el tema del car detailing. Y como todo fue un amor a primera vista, ¿no? Creo que la mayoría de las veces las personas se enamoran esto a primera vista, ¿no? Porque muchos alumnos me dicen, no, que mira, el tema fue que tuve que lavar el carro de mi esposa o X y me quedó como que ese sabor o ese buen sabor de boca y ahí como que me metí en esto, ¿no? Del car detailing. Algo así fue también conmigo cuando yo lo vi, porque a veces cuando uno cree que esto es simplemente, no, que es lavar el vehículo, pero cuando empiezas a ver que tú puedes lograr con este producto esto, con esto, vas viendo como que vas haciendo algo más premium, eso te va como que enamorando, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a ir como quien dice, haciendo un poco, esos fueron mis inicios en el 2017, no quiero extenderme mucho con los cuentos porque sé que vamos a ir desarrollando material y quiero, bueno, pasarla a Tony. Tony, cuéntame, Tony tiene una cuestión importante, porque Tony, me acuerdo yo que el capítulo pasado, a mí me quedó muy marcado esa frase. Yo vivía en el basurero, yo estaba en el basurero buscando cosas y buscaba aluminio. Espérate, Tony no vivía en el basurero. Vivía buscando en el basurero. No, buscaba, pero él decía, yo sé. Yo era basurero. No, mira, es lo que decía que él buscaba en el basurero, tal. Entonces, de eso, lo que quiero llegar al punto donde tú estás allí, ¿verdad? Donde tú estás ahí en ese punto. Y yo vi el video, por ejemplo, cuando Tony entregó el premio a la carrera, a la carrera que tuvimos nosotros, sus máquinas, ¿ok? Forjando las estructuras metálicas. O sea, ¿sabes lo que? O sea, a mí me queda eso grabado en mi mente, ¿no? Que digo, wow, qué bonito, donde él iba a buscar cosas en la basura. Hoy por hoy él tiene en su cosas, maquinarias para forjar las cosas que él tenía en mente en ese momento. O sea, eso quiero escucharlo de parte de Tony. No, pues vamos a aclarar. Ok, cuando hablamos de que yo andaba buscando cosas en la basura, no, hey, y si me hubiese tocado ir directamente al basurero, no me importa, pero bueno, el punto es de que yo como trabajaba como electricista, entonces yo cuando se me metió a la cabeza que yo quería hacer una unidad móvil, siempre he tenido como esa mente de cómo utilizar, por ejemplo, esta pieza en alguna parte, ¿verdad? Entonces, para darle un buen uso, ¿verdad? Entonces, como aquí en Estados Unidos, aquí sí, prácticamente se tiran cosas muy buenas, ¿ok? En cambio, en nuestros países, al menos en el mío, no es como que se tiren tanto las cosas, ¿verdad? Entonces yo veía que tiraban mucho material bueno, ¿verdad? Metales, aluminio, de toda clase de cosas.
Entonces yo le preguntaba a mi jefe, le preguntaba, hey, ¿van a tirar esto? ¿Tú crees que es posible que yo me pueda quedar con unas piezas de estas? Y me decía, sí, llévate todo lo que necesites porque eso va a ir a parar a la basura. Entonces, bueno, yo aportaba esas piezas, ¿verdad? En mis tiempos libres para ya poder ponerlos en mi vehículo, ya que yo ya había pensado de qué forma utilizarlo, ¿verdad? Y así fue como poco a poco fui creando mi unidad móvil, ¿verdad? La unidad móvil que se puede decir subí a la plataforma de YouTube para que otras personas pudieran copiar lo que se hizo en ese instante, ya que en esos tiempos, cuando yo andaba haciendo eso, yo no veía nada de unidades móviles organizadas. Tal vez ya habían personas que lo estaban haciendo, pero no estaban públicas, no estaban en ninguna red social ni nada de estas cosas, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió poder subir ese video para ayudarle a otras personas. Y pues así fue como yo inicié, pues eso fue se puede decir una segunda fase de mi inicio, porque de cuando yo inicié, si hablamos de inicios, yo tenía 10 años cuando yo inicié, se puede decir en todo lo que tiene que ver de trabajar alrededor de vehículos, ¿verdad? Desde hojalatero, como le llaman, o Sí. como le dicen acá, para enderezar vehículos y pintarlos y esa clase de cosas, como mecánico y diferentes cosas, ¿verdad? Y a la misma vez siempre fue como obsesionado con la limpieza. Siempre me gusta que todo tenga un orden, que todo tenga un lugar. Y entonces así es como también me gusta la limpieza. Entonces yo cuando salía de la escuela y me iba a mi trabajo, ¿verdad? Del taller de mecánica donde se trabajaba, mi hermano me llevaba en su vehículo y a mí siempre me gustaba que el vehículo estuviese bien limpio, hasta antes de subirme al vehículo. No sé si ustedes tienen la costumbre de sacudirse los pies antes de entrar al vehículo y cosas de esa índole. Y tanta era la obsesión que yo veía a alguien más entrar al vehículo sin sacudirse los pies y yo me enojaba. Pero sí, y total, así poco a poco han habido varios inicios, porque ese fue el inicio en mi país, Guatemala, y pues acá fue otro inicio, pues un poco distinto, ¿verdad? Y han habido varios porque he estado en diferentes estados. Ok. Bien. Me imagino. Néstor, ¿y tu inicio cuál fue? Bueno, como menciona Orlando, a mí me pasó algo muy parecido. Yo vengo de tener un negocio de 7 años, que fue, digamos, mi primer negocio acá en Estados Unidos, que es Easy Wraps and Custom. Me dedicaba a lo que era el wrap, a la personalización de carros también, a la customización. Y pues viene por necesidad. Un día no pude entregar un auto porque realmente la persona encargada de venir a lavarlo no pudo y me tocó hacerlo a mí. De hecho, yo era una de las personas que decía, yo lavar un auto, eso no va a pasar. Zapatero a su zapato. Y te puedo decir que desde ese momento que me tocó hacerlo, no he dejado de hacerlo más. Ya después llamaba al chico, oye, no vengas, yo me encargo de hacerlo. Y fue algo que me flechó. Luego de eso empecé como a indagar un poco, ¿no? Me llamó bastante la atención, sobre todo a nivel de productos. Imagínate, puedes ir a Walmart y ver a 1000 productos allí. Estoy hablando de Walmart en un inicio, ¿no? Porque no tenía noción de lo que era de repente adquirir productos profesionales, concentrados, trabajar de ilusiones y todo esto. Y poco a poco fui como moldándome ahí, y debo ser sincero acá. Cuando empecé a investigar sobre unidades móviles, yo me copié de Tony. Gracias a ese video que él subió para ayudar a muchas personas. Realmente, mira, yo fui uno de ellos. Excelente. Muchísimo de lo que vio allí. Y pues parto de allí a comprar un auto pequeñito. Me acuerdo que comencé con un Scion XB. Ahí fue mi primer setup y así, ahí comencé ya hace 2 años ya. Y perdón que te interrumpa, pero esa satisfacción es grande. El saber de que de alguna forma ese video pudo ayudar a otras personas, Sí. a ti, ahora aquí estamos, somos amigos y todo, qué bonito. Y esa es la misma idea con este podcast, ¿verdad? Sí. De alguna forma poder inspirar a otras personas, pero a la misma vez inspirarlos bien, inspirarlos dándoles pues las herramientas, saber también que ellos sepan a qué se deben atener, ¿verdad? Porque no es todo
como dicen, Color de ¿verdad? rosa, Color sí, de señor. rosa. Así que Exactamente. aquí vamos a estar hablando de todos esos temas y pues así que, pero a mí me gustaría saber un poco acá también de Noé, cómo fue que él inició, ¿verdad? Sí, porque Me no es lo que hace gustaría es puro saber. preguntar y no interviene, Oye, ¿sabes? sí, Sí, es que tienes que lo hablar. ayudo a guiarlo, ¿no? O sea, No, no, sí, es No, está muy bien. No, pero importante. también queremos Y, saber de ti, yo quiero sí es imagínate. saber, cierto, sí es cierto. También tuve un inicio claro. y no, quizás, Nos imaginamos, ¿no? este, y todo comenzó empezando la pandemia, prácticamente empezando la pandemia, ¿no? Con un amigo, que por cierto le mando un saludo, diseñador del logo que estamos usando hoy día, es el No, diseñador de este excelente. logo, fue Sí, de la quien otra que tienes ahí inició, que no nos has todavía pasado el logo. Está bien. fue quien inició en este emprendimiento, y el cual solamente él comenzó con fachadas de casas, yo le di la idea, oye, pero también ofrece lavado de carro. No, es que la verdad con los carros yo no le sé mucho. Pues yo te ayudo. Vamos. Y así comenzamos, ¿no? Y ahí vimos la oportunidad de un primer curso, lo hicimos. Vimos la oportunidad de un segundo curso, lo hicimos. O sea, nos preparamos para ya ofrecer servicio. Cuando hicimos nuestro primer carro de alta gama, una camioneta Porsche Cayenne, nos contrataron, hicimos el trabajo. Quedamos tan fascinados de ver cómo quedó porque le pusimos mucho empeño. Quizás nos tardamos más de la cuenta para que quedara lo mejor posible. Y de ahí comenzó una pequeña bolita de nieve a rodar. Me acuerdo que de llamarnos Mega Limpio, quedamos en Panas Car Detailing. Eso fue en inicio, ¿verdad? Colocamos nuestro primer cerámico y fue una explosión de cabeza. Y así fue hasta el sol de hoy. Ya actualmente, pues quien diseñó esto ya no está haciendo detallado, se dedica solamente a hacer contenido, redes, sitios web. Ahora yo estoy a cargo de todo esto, dándole la oportunidad también a compartir lo que he aprendido en esta trayectoria a ustedes que están acá con nosotros. Excelente, gracias. Excelente. Una cosita que mencionaste, Noel, fue que fuiste a varios, fuiste a unos cuantos entrenamientos, ¿verdad? Entonces la pregunta Sí. aquí sería, ¿se requiere iniciar, por decir así, con un entrenamiento? ¿Es aconsejable o podemos empezar así, nada más viendo videos de YouTube o algo por el estilo? O qué sé yo, en TikTok o también puede ser mediante Instagram, ¿verdad? Mira, Esa pregunta, qué piensas tú? Ya que tú fuiste a esos entrenamientos. comenzar con videos de YouTube, creo que todos. Y buscar cómo se usa tal producto, cómo se limpia tal cosa, cómo se hace tal. O sea, la pregunta específica para lo que quiero, ¿no? Entonces ahí te encuentras, por ejemplo, hidratador de piel. Miles. Uh-huh. ¿Cuál es el mejor hidratador? Entonces tú te vas filtrando en toda esa lluvia de contenido, filtrando. Entonces, cuando uno va a una capacitación, uno le dicen más o menos las características que tiene que tener, que no debe tener algún producto para evitar daños a mediano y largo plazo. Si es uno el que le va a hacer servicio a ese carro con regularidad. ¿Por qué? Porque si estás utilizando un producto, eso me lo dijo y se me quedó grabado, ¿no? Me lo dijo esa persona. Me dijo, si tú estás usando un producto, lo usas una vez, no hace daño, ¿verdad? Pero si lo usas con regularidad, por ejemplo, silicones de mala calidad terminan haciendo un daño a mediano y largo plazo. Entonces, tú tienes que evitar ese tipo. Entonces, Sí. nos quedó esa idea en la cabeza de que tenemos que investigar un poco más, ¿no? Investigar antes de usar un producto que a largo plazo, mediano o largo plazo, cause un daño. Entonces, las capacitaciones, por supuesto. Los videos que ves en YouTube, en redes sociales, son buenos. Sí, porque te enseñan algo muy específico, ¿verdad? Alguien te responde las preguntas, es como más satisfactorio y quedas más lleno en conocimiento.
Ahí lo importante también el tema de las formaciones, como todo proceso y como todo negocio y toda profesión, hay una curva de aprendizaje. ¿Okay? Si tú quieres que la curva de aprendizaje sea más corta, más pequeña, por supuesto que las formaciones te van a ayudar. ¿Okay? Achicar esa curva de aprendizaje, incluso también achicar el margen de error. ¿Vale? Porque, como te comento, nosotros cuántos errores no hemos cometido, ¿ok? Cuántas cosas no hemos, ¿sabes? Mira, este producto no me funcionó, me pasó este desastre con este carro, me pasó esto, y uno empieza, como dije yo anteriormente, uno no es que pierde, aprende, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener esa información de personas que han tenido experiencia, tu margen de error se va a minimizar y tu curva de aprendizaje también. Entonces, aquí estamos hablando de tiempo. Cuando hablamos de tiempo en este país, mucho dinero, ¿ok? Además de lo que es el tema de YouTube, es importante, uno va como quien dice tomando información, pero es que es mucha la información y tú cómo filtras, ¿verdad, Tony? ¿Cómo haces tú para decir, este es el producto ideal o esta es la persona que me está diciendo cuando tiene de pronto miles de personas hablándote de car detailing? O sea, es difícil ese tema, ¿no? Sí, como mencionaron, ¿verdad? YouTube nos puede ayudar a empezar a conocer, a empezar a empaparnos, ¿verdad? A mojarnos los pies, por decirlo así. Exacto. Pero yo pienso que sí es algo importante hoy día, especialmente ahora que se puede decir que los cursos, hay muchos cursos, se puede decir económicos, no tan exagerados de caros y cosas de esa índole. Es importante pues agarrar uno, ya después que uno ya tiene un poco de conocimiento, ¿verdad? Agarrando conocimiento de YouTube y diferentes plataformas, para que de esa forma no metamos la pata, ¿verdad? Tal vez dañando una pieza cara de un vehículo, que tal vez el precio de esa pieza cara era el precio de un entrenamiento, se puede decir. Entonces, es importante, diría yo, ¿verdad? Que iniciar con algo así, ya que yo no lo hice. Yo fui aprendiendo, como dicen, a trancazos, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, ¿verdad? Ya de último, se puede decir, ahora sí yo voy a muchos entrenamientos para yo poder obtener más conocimiento, ¿verdad? Y poder estar al día, ¿verdad? Con las cosas novedosas que hay hoy día, como productos y maquinarias y todas esas clases de cosas. Tony, pero tú sabes que también es importante, hablando de ese tema técnico, el tema técnico es vital, ¿ok? Porque es el resultado de tu trabajo. Pero, por ejemplo, ¿cómo no me gustaría una persona saber cómo maneja el negocio Tony Raya? ¿Cómo hace para captar cliente? ¿Cómo desarrolla cliente? ¿Cómo fue que tiene que iniciar? Porque yo pienso que ahorita toda formación, sobre todo formaciones que están en esta fase de inicio, ¿no? Que personas que quieren comenzar este tema de car detailing, no puede faltar un módulo de desarrollo de negocio. ¿Okay? ¿Cómo te desarrolla el negocio? Porque, ¿qué pasa? No sé si te ocurre, de pronto tú y yo, Tony, que estamos más metidos en la parte de entrenamiento, porque Ernesto también tiene, pero Ernesto está más en el segmento de rap, PPF, que de pronto ya son negocios que ya están desarrollados, ¿sabes? Que ya pasaron como que esa primera fase. En cambio, tú y yo agarramos personas que están, como quien dice, ¿sabes? Reuniendo el dinerito para ir poco a poco armando su equipo. Muchas veces arrancan como, ¿sabes? Esto es como un part-time y lo van llevando de esa manera y lo van estirando y lo van estirando y digo, pero ¿en qué momento tú vas a tomar como con seriedad este tema donde tú tienes que primero abrir una empresa, tienes que abrir una cuenta de empresa, tienes que tener una liability, tienes que tener esto? Porque eso es uno de los... Entonces me dice, no, Orlando, yo, mira, una pregunta, ¿tú tienes qué cuenta? No, yo tengo una sola cuenta, o sea que, ¿y estás trabajando esto full time o part time? No, part time. Y aparte de esto, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo también hago delivery, agarro un part time en la noche y hago esto, o sea que en la misma cuenta entra todo ese dinero, sí. O sea, cuando tú vas a comprar materiales, vas al mercado, vas a hacer esto, todo, sí. ¿Cómo haces tú para medir si el negocio está dando o está evolucionando eso? En el tema de inicio tiene que estar ese también, el tema de, porque, ¿sabes? De desarrollo de negocio. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mira, de la forma que yo veo las cosas o de la forma que a mí me gusta hacer las cosas, ¿verdad? Aquí hay varios temas, ¿verdad? Porque está el tema de cómo, pues, saber hacer los procedimientos en los trabajos, ¿verdad? Pero también queremos aprender todo eso porque es muy importante. Pero también hay que aprender todo lo que es el tema del negocio, como tú dices.
Eh, sí, al principio tal vez podemos iniciar, ¿verdad? De una forma donde tal vez no vas a empezar con una LLC, no vas a empezar con la cuenta bancaria, porque tal vez no estás listo para promover tu negocio, pero hay varias formas, porque si estás iniciando y no tienes los fondos para iniciar con una website, haciendo todas esas cosas, pues vas a empezar con los vehículos de tus familiares, de tus amigos, esa clase de cosas. Pero yo he conocido a muchas personas que han iniciado de diferentes formas. He tenido el privilegio de poder ayudar a personas que han iniciado, se puede decir, de cero, sin fondos tal vez, suficientes fondos, por decirlo así. Y he podido ayudar a personas también que han iniciado con bastantes fondos, han invertido en el negocio y les ha ido muy bien, ¿verdad? Después de seguir las cosas paso a paso, como se hablaron, por decir así, en posiblemente un entrenamiento, ¿verdad? Eh, pero también el hecho de que tengamos suficientes fondos y si no seguimos los pasos que debemos seguir, hay probabilidades de que lleguemos a fracasar, como lo he visto en unas cuantas personas también, por el hecho de tal vez no pensar, a veces tenemos un problema, a veces pensamos que lo sabemos todo y no escuchamos consejos. Entonces es un detallito, ¿verdad? Que siempre es bueno mantenernos como a un perfil bajo y escuchar a las demás personas. Aunque tal vez creamos que ya tenemos las respuestas, puede que si escuchamos, es posible que encontremos una forma más rápida o una mejor forma de hacer las cosas y nos pueda ayudar en nuestro negocio. Sí, exactamente, indiscutiblemente. Ernesto, ¿qué opinas tú del tema de las formaciones? Ahorita, que bueno, que en una fase inicial estamos hablando de que es importante, ¿no? Tenerla. Yo Tú creo cuando que más que comenzaste, ¿hiciste formaciones, alguna formación al tema de PPF? Pero me imagino que lo hiciste también, ¿no? En esa fase. Y como todo, yo creo que va muy acertado lo que tú dijiste. Obviamente esa curva de aprendizaje, esa curva de tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando se quiere emprender un negocio, ¿ves? Yo creo que solo existen dos maneras, en la manera larga o la manera corta. La larga muchas veces nos cuesta mucho más que lo que cuesta realmente una formación, que nos puede ayudar muchísimo a cortar ese tiempo, ¿no? De empezar a caminar tu negocio con una buena estructura. Con el tema de PPF y el RAP, yo creo que radica lo mismo con el detailing, ¿no? Cada uno en su campo, pues, es bastante amplio. Hoy en día yo creo que es bastante fácil y yo creo que viene del último año para acá, desde este último año para acá, hay una cantidad de formaciones, pues, en el mercado que realmente le facilita a cualquiera que quiera ingresar en el mercado del detailing poder capacitarse de alguna u otra forma para emprender el negocio, ¿no? Más sin embargo, yo creo que también mucho depende del enfoque que tengas en el negocio. Muchas personas lo hacen por hobby, muchas personas lo hacen como un part-time, muchas personas se quieren dedicar al negocio, pero yo creo que es bastante importante en cualquiera de los casos poder formarse, sin duda alguna. Es una parte vital. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que desde mi punto de vista es lo esencial. hay algo importante que debemos tomar en cuenta, que es la cantidad de gente que anda dando cursos, pero de mala forma, no de esa forma como de manera honesta, no. O sea, la cantidad de vendehumos que hay, que es la parte que la tiene difícil las personas que quieren iniciar en el mundo de car detailing. O sea, cómo elegir el curso o el mentor que realmente valga la pena. Esa es la parte difícil. Sin duda sí, sí es muy difícil. Yo creo que más que vende humo, yo creo que son oportunistas, ¿no? Yo creo que, como lo mencioné anteriormente, en el mundo del detailing, este último año ha sido algo, yo creo que, de hecho, he hablado con mucha gente en la industria y me dice que nunca se había visto la cantidad de cursos que existen como ahora, ¿no? Y muchas de esas personas sí, o sea, de hecho, yo creo que cada uno aquí ha sido víctima de que de repente agarren un video de ustedes. Orlando ha sido víctima de eso, y yo lo sé. Cogen videos de él, de ciertas formaciones, ciertas cosas, y empiezan a vender cursos online, empiezan a hacer gran cosa, digamos, en nombre de otras personas, ¿no? Está el que promociona sus cursos dentro del curso de Orlando. Entonces, yo creo que hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando buscas algún tipo de mentoría, ¿no? Mira, Obviamente,
Mira, yo te voy a poner una anécdota, ¿no? Porque y forma parte de mis inicios, ¿no? Cuando yo, como les dije, cuando comencé, me fui con una franquicia, ¿ok? Una franquicia de car wash en ese momento, que funcionaba dentro de un centro comercial y yo estaba pensando de que estaba en las mejores manos, ¿ok? Porque yo decía, nada, que es mejor ellos que saben y me vendieron el paraíso, ¿ok? No, que aquí, en lo otro, esto, o sea, fue algo, fue una estafa, ¿ok? Literalmente fue así, porque igualmente como fui yo estafado, fueron muchas personas. Hoy por hoy ya no existe ese negocio. Y a uno comienza, te pones a ver que a mí me tomó mucho tiempo tomar decisiones, ¿no? Pensando que las cosas iban bien, ¿sabes? Como que de pronto creyendo que uno estaba en buenas manos. Y cuando yo abro los ojos, ya prácticamente no tenía oportunidad de echar para atrás y ya como que dice el daño estaba hecho, ¿ok? Yo empiezo ya a abrir los ojos y empiezo ya como el daño ya estaba hecho. Para mí, tomé decisiones muy tarde, ¿okay? Muy tardes. De pronto no tuve la oportunidad, a veces, como dice Tony, uno a veces peca de orgulloso, ¿no? Porque de pronto me venían personas que se acercaban a darme de pronto algún consejo y yo de lo que decía, bueno, pues si yo estoy con la franquicia, yo estoy aquí al lado de ellos, o sea, que esto, que van a saber ellos si yo estoy con la franquicia, ¿sabes? Uno peca de eso, ¿no? Y yo siento que yo pequé de esas cosas. Y había gente que se acercaba, pero mira, pero tú no te acercas porque tú no vas a Google, o sea, porque no haces campaña, porque yo decía, pero ¿qué es eso? ¿No? Entonces uno tiene que también ponerse muy pendiente en las manos de quién se coloca, ¿ok? Sabemos que siempre cuando le digo a las personas, cuando van a hacer las formaciones, y yo estoy dentro de ese grupo, porque yo estoy ahorita reestructurando todo mi negocio, porque yo tengo 4 meses que me mudé de Orlando para acá, para Austin. Estamos reestructurando otra vez todo el negocio de car detailing aquí en Austin, pero de momento estoy viviendo de las formaciones. Okay, eso es lo que yo estoy viviendo ahorita. Y sí, ciertamente yo veo y literalmente, creo que te lo dije a ti, Ernesto, en estos días. Ernesto, me da pena ya promocionar un curso. ¿Te lo dije o no te lo dije? Estoy casi que freno el curso porque la verdad que, mira, no sé, o sea, ¿qué hago yo para saber que yo soy de pronto diferente? ¿Y por qué? ¿Qué propiedad tengo yo para decir que yo soy diferente? ¿Sabes? Porque soy yo, o sea, ya va, puede ser algo de orgullo, pero pueden haber que hay personas que estén mejores que yo. A veces te llega un momento que tú también dudas de ti mismo, ¿no? Pero el tema que yo siempre digo a las personas, cuando tú buscas formaciones, busca, y sobre todo lo más importante, lo que viene después, ¿okay? Porque es como el postservicio, o sea, esa persona que se va a quedar contigo durante el proceso, porque tú vas a hacer un curso, pero no vas a salir ahí aprendido, vas a salir con muchas dudas. Y cuando venga el día a la semana que te salió el Ceramicoring, el que te atiende, el que te dice, ven acá, ajá, ¿qué pasó? Cuéntame. Mira, Orlando, aquí estoy con la máquina, pero estoy tembloroso. Hey, cálmate. A veces hay personas que le dicen, nada más tú le dices 4 cosas y ya arrancan, o sea, quieren escucharte. Mira, vas bien, estás perfecto, y ya arrancan esas cosas. Entonces yo le digo a las personas, mira, no solamente es el momento del entrenamiento, es lo que vaya después. Okay. Hoy por hoy, por ejemplo, tengo un chico que fue mi primer alumno, se llama Alexis Bello. Él es mi mano, hoy por hoy es mi mano derecha en los entrenamientos en Orlando, es el que me acompaña conmigo. Para mí es un orgullo que, ¿sabes? Que la primera persona que estuvo conmigo está conmigo de la mano y trabajando y haciendo todas esas cosas bonitas. Y yo digo, mira, eso es parte del aprendizaje y es parte de tu vivencia como entrenador, decir que tu primer alumno hoy es tú, no digamos que es ayudante porque sea para nada, estamos de tú a tú en un entrenamiento, o sea, que cuánto ha crecido él para poder ahorita hacer entrenamiento conmigo. Yo creo que para mí lo más importante en la formación es eso, busca a alguien que te haga el clic, que te dé el feeling y sobre todo que te dé ese post-servicio. ¿Okay? Así es. Que las personas se sientan y se identifiquen con esa persona, ¿verdad? Eso es bien importante, porque si tú ya sientes que tienes confianza con esa persona, solo tal vez porque viste un video de esa persona, entonces si eso es lo que tú crees, pues sí, definitivamente deberías ir con esa persona, pues eso es bien importante. Yo también creo, y me disculpa, no, yo creo que también bastante importante, más de que conectes con la persona, también tomar en cuenta de que, porque hay muchas personas que venden basado en su experiencia, y yo creo que no, o sea, es muy difícil que la experiencia de ellos sea igual a la tuya, ¿okay? Muchas personas te venden un número, muchas personas te venden una meta, y digamos que eso realmente es diferente, y estoy 100% seguro que es diferente
a como muchas personas se le puede presentar. Pero también vamos a estar claros que también yo pienso que, mira, no simplemente es uno, ¿no? Yo digo a los muchachos que hacen entrenamiento conmigo, mira, no te quedes con lo que lo que yo te digo. O sea, tú tienes que ser curioso. A mí me dijeron una vez así mismo, mira, le voy a decir algo y lo que voy a hacer mención de que fue mi jefe en Simplex, el señor Juan Castro. Y él me decía, tú tienes que ser incrédulo. Okay, así me decía él siempre. Tú tienes que ser incrédulo porque vas a ver mucha información en las redes sociales, muchas cosas, muchos productos y tú tienes que testearlo, tú tienes que probarlo, tú mismo tienes que comprobar si eso es así o no es así. No dejate de vender. Ahora, ¿qué ocurre? Una persona puede hacer un curso conmigo, va a aprender algo, puede ir con Tony, va a aprender también otras cosas. Va a ir con otra persona y va a aprender otro. Yo voy a formaciones donde me invitan y yo aprendo. O sea, yo aprendo. O sea, por ejemplo, yo cuando de pronto veo así, mira, divido formaciones con Juan González y, mira, qué interesante esto. No sabía. O sea, cosas así que tú vas haciendo. Tú tienes que aprender de todo y sacar lo mejor de cada formación. A la final tú mismo lo vas a tomar para ti. Y sabes qué, yo de esta persona voy a tomar lo comercial porque son unos A en la parte comercial. Yo de este señor voy a tomar la parte técnica porque es un A en técnico. ¿Sabes que esta persona yo voy a tomar la parte de lavado porque es un A en la parte de lavado? Nadie le gana. Él lava carro todos los días. Yo me voy a ir con esta persona que es la que está corrigiendo carros, no será mi coaching porque es la persona que está dando. Y puedes hacer, no necesariamente tiene que hacer un curso con una persona. Tú puedes hacer esto y a la final vas tomando cada uno de ellos y tú a la final, ¿qué vas a hacer? Vas a tener muchísima información de cada quien. Y al final cada uno es una oportunidad. Cada uno es una oportunidad. O sea, no, aquí no estamos hablando de que tiene, no, que yo, no, señores, mire, eso sí, seleccione bien y agarre y haga su curso porque cada quien tiene un potencial, ¿no? Sí, sin duda. Mira, Tony, una persona. Ajá, pasa esto también, que una vez que estas personas que han aprendido y han logrado hacer un curso, 2 cursos, una capacitación de una cosa, otra cosa, no valoran su trabajo. Este tipo de personas a veces no logra valorar su trabajo y eso nos ocurre mucho porque hacemos capacitaciones, aprendemos y pensamos que cobrar barato por lo que hacemos es lo mejor para conseguir clientes. Entonces pierde el valor de nuestro trabajo. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿cómo lograr nosotros ponerle precio a nuestros servicios sin devaluarnos nosotros? Tony, te la paso. ¿Cómo? No. Estoy viendo a Tony analizando ahí la tiene, ahí tiene la respuesta. Es que escucha, es que a ti también te pasó. A mí, sí, claro, y todavía por pasa. Eso. No sé bueno, qué opinas. es que sí, al inicio muchas personas van a querer poner un precio bastante económico, por llamarlo así, para poder empezar a mojarse los pies, ¿verdad? Exacto. Entonces, que no tiene nada de malo, pero conforme vamos progresando, conforme nuestro calendario se va llenando y cosas de esa índole, pues podemos, ¿qué les digo? Ir subiendo nuestros precios. A algunas personas les da miedo y dicen, ay, pero si subo mis precios, entonces voy a perder muchos clientes, que no tiene nada de malo. Esos clientes ya no los quieres, porque tu calendario se está llenando, estás obteniendo clientes nuevos. A los clientes nuevos, tírales el precio. Tírales el precio que tú crees que es lo que, el valor que tiene, ¿verdad? Y te vas a empezar a dar cuenta poco a poco de que ya no necesitas tirar los precios anteriores. Ahora bien, hay momentos donde el negocio va así, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Cuando tú veas que tu negocio va un poquito bajando, tira promociones a tus clientes existentes, a los clientes ¿verdad? Que valoran tu trabajo y esa clase de cosas. Ahí ya no les estás regalando el trabajo, sino que les estás dando descuentos de tus precios que tienes, ¿verdad? De lo que vale el trabajo. Les puedes dar un 10, un 15%, ¿verdad? Para mantenerte ocupado y pues seguir adelante, ¿verdad? Porque a veces, o sea, dependiendo al nivel que esté tu negocio, cuando tienes empleados, tienes que moverte, tienes que tratar la manera de sacarlos y mantenerlos ocupados, porque una persona, un empleado, lo que quiere es trabajar el tiempo que tiene que trabajar, ¿verdad? Para pues ellos también poder sostener a su familia. Entonces es importante que sepamos manejar eso, ¿verdad? El tema de los números, para no regalar nuestro trabajo, la verdad.
Miren, Siempre digo, muchachos, y para el que está llegando ahorita en este momento, estamos hablando de cómo iniciarnos en el mundo del car detailing, qué errores algunos de nosotros cometimos, pero también estamos dando respuesta a algunas de las preguntas que ustedes quizás están haciendo. Así que muy pendiente de lo que estamos hablando. Así que te invito a que nos sigas, deja tu comentario y avanzamos. ok, sí, no, bueno, sí, Tony, el tema de precios, cuando yo le digo a los chicos, cuando están arrancando, les digo, mira, si tú arrancas con precios bajos, tienes que estar pendiente o estar consciente, me va la palabra, que lo que estás generando material para ti, experiencia, ¿okay? Para tus redes sociales, pero cliente no estás generando, ¿okay? Porque cuando ese cliente tú le empiezas a subir un poquito, él se va a ir, ¿okay? Tienes que estar consciente de eso, o sea, tú tienes que saber que sí, voy a arrancar con precios bajos, pero es para hacer material, no para ser cliente, ¿okay? O al menos que tú te quieras quedar con esos tipos de esos clientes que no quieren pagar mucho, ¿okay? Eso también vamos a ver qué foco quiero yo llegar, ¿no? ¿Cuál es mi nicho? Todo el mundo quiere ir subiendo los precios. ¿Qué ocurre siempre? El tema cuando empezamos es lo que tú dices, Tony, cuando empiezas tú a subir precios, la gente, yo digo a la persona, bueno, a lo mejor ya no es que pierdas clientes, a lo mejor tú dices, mira, a lo mejor tenías 20 clientes cobrando a 30, ahora subiste de pronto a 50 y ahora no tienes 20, tienes 10, sí, perdí 10 clientes. Ajá, pero en valores. Tienes que llevar las cosas en valor, no en cantidad. O sea, porque ahora, ¿cuánto te cuesta un cliente? Antes te costaba un cliente, por si te di un ticket de $50, ahora te vale un ticket de $100 cada cliente. Estás mejorando, porque al final el crecimiento más sano cuando uno está en un negocio que usa las manitos son los valores, no los volúmenes. Porque si fuéramos aparatos y fuéramos máquinas, es volumen, como los car wash de túneles. A ellos no les interesa que la gente pague una afiliación de $30. Ellos lo que quieren es meter 500, 600 carros todos los días. Pero nosotros, ¿cómo hacemos? O sea, tú tienes capacidad para lavar cuántos carros al día. Y a medida que vaya pasando el tiempo, va mermando tu capacidad. Porque si nos ponemos más viejitos, que si la espalda, que si la rodilla, que si el ácido úrico, la artritis. Entonces ya tú no puedes estar haciendo, ¿sabes? Que 10 carros toda la vida, ¿no? Entonces eso para mí es importante. No, sí. La importancia de educar al cliente, ¿verdad? Porque a todos de seguro nos ha educado. Y fíjate que alguien que ha educado mucho y a muchas personas, aparte de Orlando que da curso, pero es educar al cliente en cuanto al consumo, ¿no? Mira, te conviene esto, es Ernesto. Sabes que eso nos las enfrentamos pues literalmente todos los días. Todos los días. Hay mucha gente que incluso vienen porque tienen un servicio en específico y vienen a comprar un producto y ¿cuánto se cobra esto? ¿Sabes? Esa pregunta eso es todos los días. Y la realidad es que es bien difícil, ¿no? Porque muchas de estas personas están empezando. También es como un poquito difícil muchas veces llevar a estas personas a que tienes que cobrarlo de esta manera. Nadie sabe digamos, la circunstancia en la que se encuentran, ¿no? Muchas personas también necesitan realmente atender y llevar algo todos los días a su casa. Y yo creo que, como todo negocio, pues tiene que partir de algo, ¿no? Y darle valor al tiempo, empezar por allí, darle valor a cuánto cuesta, como dices tú, Orlando, esas manos, esa hora que vas a aplicar allí, ese tipo de servicio. Yo creo que es debatible, sin duda alguna es debatible, pero toca educar tanto al detailer, al que hace el servicio, como al cliente, sin duda alguna. Muchos clientes pues simplemente están de pasada, otros sin embargo les va a gustar tu servicio y no importa si subiste 10 hoy, 20 mañana, te van a seguir llamando, ¿no? Es un tema de satisfacción también y calidad de servicio. Mira, hace 2 días, 3 días, vi un post de un detallador, de un chico norteamericano, ¿okay? Que he leído bastante bien. Es un chico maravilloso siendo detallado vehicular. Él está ahí en Florida, en Orlando. Y él coloca, siempre tuve miedo en aumentar mis precios. Cuando por fin tomé la decisión de hacerlo, mi agenda bajó casi un 50%. Y pasó así como 2, 3 semanas. Dice él que ya no me estaba lleno su agenda. Pero en cuestión de 3, 4 semanas empezó a llegar clientes con los precios nuevos. Y hoy por hoy estoy llena mi agenda con los precios nuevos que tengo ahorita. Eso me pasa a mí también en mi negocio. O sea, para mí no había mejor filtro de subir algo, $10, $15 para ¡pam! Muchos clientes se iban molestos, bravos. ¿Y qué ocurría? Venían clientes
donde ya tenía y valoraban tu trabajo, venían con precios, así como lo que acaba de decir Tony. O sea, esos clientes nuevos empiezan a pagar eso y eran mejores clientes en el sentido de que personas que cuidaban más el vehículo, que se iban adaptando a lo que yo quería. Como siempre le digo a la persona, mira, cuando yo arranqué el negocio, 200 y pico de carros mensuales, facturando tanto, y al final yo vendí el negocio con 110 carros, la mitad, pero facturando poco más de lo que facturaba con 200 carros. O sea, esa es la vía que tenemos que hacer, buscar siempre crecer en valores, porque nosotros no somos máquinas, somos seres humanos. Y Pongámoslo así. Perdón. No, adelante, Tony. Ok, no solo un tema ahí en cuanto a iniciar, ¿verdad? Y con qué precios. No hay forma de decir exactamente con qué precios iniciar, porque todos los lugares son distintos, ¿verdad? Pero sí podemos hacer un poco de búsqueda de, por ejemplo, las personas o los detalladores, los compañeros detalladores que están en el área, para tener una idea de lo que ellos cobran. Basado en eso, cuando estamos empezando, podemos posiblemente poner nuestros precios un poco abajo de los de ellos para poder ganar un poco de clientela. Tampoco irnos a extremos, porque entonces desde el inicio vas a empezar mal, vas a empezar de una vez fracasando, se puede decir. Entonces, ¿por qué? Porque con esos primeros clientes donde tú les cobraste un poco más económico, por decirlo así, tú vas a empezar a ganar reputación. Ahora bien, posiblemente van a haber muchas personas que se van a ir contigo por el precio, pero quiere decir que a tus compañeros detalladores en la zona les vaya a afectar, porque ellos empezaron desde hace mucho tiempo a trabajar duro para poder llegar a obtener una muy buena reputación, donde existen clientes donde simple y sencillamente cuando le hacen una llamada a uno, le preguntan a uno, ¿cuándo es tu próximo día disponible? Escucha, la pregunta no es cuánto tú cobras, la pregunta es ¿cuándo es el próximo día disponible para yo llevarte mi vehículo? Yo tengo clientes que nunca me preguntan el precio. Sí, imagínate. Me traen el carro, les hago el detallado y ya cuando vienen a recogerlo, después de tirar el wow, por decirlo así, ya les digo, es tanto. Se van contentos, me dejan 5 estrellas y regresan. Entonces, queremos trabajar, cobraste barato, pero asegúrate de agarrar esas 5 estrellas, ya sea en Facebook, en Google, en cualquier plataforma, o que por lo menos te recomienden con otras personas, ¿verdad? Aunque recuérdate, si una persona que le gustó que le cobraste barato, el próximo referido va a ser otro igual, que va a querer que le cobres bien barato. Entonces, tienes que pensar en esos temas. Mi señor. Mira, y pasa esto. Mira como el valor de nuestro trabajo lo tenemos que darnos nosotros. Y después el trabajo que tenemos de educar al cliente. Pero nuestra educación del cliente se conecta en lo que es el marketing y las redes sociales. ¿Por qué? Porque la persona que tiene mucho tiempo en el rubro, ellas tienen una cartera de clientes que le recomiendan a otros clientes. Pero el que está iniciando en el mundo del detallado tiene que utilizar redes sociales sí o sí. Porque está llegando a un terreno, 1, competido. 2, es una selva, ¿no? Y hay muchos lugares como, por ejemplo, Miami, que es una selva, y es una competencia feroz. Entonces, ¿cómo puede alguien que está comenzando beneficiarse de captar clientes, ¿no? Con las redes sociales? ¿Cómo puede beneficiarse? Sí. ¿Cómo alguien puede, bueno, formula la pregunta nuevamente. ¿Cómo puede alguien que está empezando empezando a usar las redes sociales captar clientes? Mire, es que es obligatorio el tema de redes sociales, es lo que estamos hablando, ¿no? Primero tienes que tener... Yo la dejo ahí nada más, O sea, redes sociales obligatoriamente, para mí es un tema de catálogo, principalmente con el servicio de uno, ¿ok? Pero yo arranco con lo que está diciendo Tony, el 5 estrellas en Google, o sea, aquí en este país, por lo menos lo que estamos hablando aquí, o sea, esta plataforma, estas ads aquí en este país son importantísimos, ¿ok? Ya Instagram va a ser como tu catálogo para que la gente te vea, te conozca, pero tú arrancando un negocio debes tener ya tu perfil de Google, ¿ok? Tienes que tener tu Facebook Ads, ¿vale? Y ya
va a ser tus redes sociales un complemento obligatorio. Y porque simplemente te voy a decir algo, mira, las redes sociales han cambiado tanto que ya prácticamente, no sé tú, Noel, que tienes más experiencia que yo, ya no hay ni antes ni después. O sea, tú te pones a ver las redes sociales de los detalladores, sí hay gente que hace el proceso, pero ya más que todo ahorita la gente es humanizando, soy yo, o sea, casi que ya ni se muestra mucho el trabajo, sino es el fin que entrega la persona a través de las redes sociales, ¿ok? Sí, muestra trabajo, ¿ok? Pero no es lo principal, como antes de pronto mira el antes y el después, el antes y el después, el antes y el después, muestras procesos. Ahí es difícil el tema de... Yo veo cuando digo las personas cuando inician, como todo... ¿ah? Y hay errores que han cometido muchos detalladores que se enfocan en memes, solo memes. No muestran otra cosa en sus redes sociales, sino memes y antes y después, ¿verdad? O cámaras rápidas trabajando y ya. Pero no hablan, no interaccionan. Sí, es que es como digo, es que es complejo, no sé. El tema de las redes sociales, el algoritmo cambió hoy, entonces ya tiene que brincar. El algoritmo cambia mañana, no, ahora tiene que hacer flex, no sé. Yo creo que es un tema de tendencia, me van a disculpar, yo creo que es un tema de tendencias. Existen demasiados creadores de contenido, por así decirlo. Está quienes utilizan sus redes sociales simplemente como catálogo, lo cual es bastante importante, bastante, digamos, necesario, ¿no? Porque el que te ve de repente en la calle, oye, por un código de barra te consiguen, por el nombre te consiguen y pueden ver tus trabajos y todo eso. Está el que hace el antes y el después, ¿verdad? Que yo creo que es una tendencia bastante vieja, ¿no? Está el que humaniza, como dices tú, está el que hace los memes, pero yo creo que la tendencia hoy en día es ser visible de cualquier manera. Y yo creo que la manera más importante es ser visible, por ejemplo, desde mi punto de vista, a través de Google. Yo creo que también radica mucho en el tema de cada uno en su nicho, ¿no? Pero a nivel de servicio es necesario Google, por ejemplo. ¿Ves? Te van a buscar, necesitas ser visible, tanto a nivel de, digamos, Instagram, Facebook, pero principalmente cuando ofreces un servicio, Google. Tony, ¿cuál es tu principal captación de clientes? ¿Dónde lo tienes? O sea, ¿cuál es? A mí lo que más me funciona es esto. A ti como negocio... Google es el lugar donde yo le puedo recomendar a todos que estén. ¿Por qué? Porque ¿quién lo anda googleando? ¿Verdad? Cuando estás buscando algo en Google es porque te interesa, ¿verdad? Exacto. Vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner Facebook y vamos a poner Google. Cuando estamos en Facebook, ¿qué es lo que andamos haciendo normalmente? Viendo, no sé, chismeando. Viendo de la vida al otro. Exactamente. Entonces, de pronto te salió un ad, ¿verdad? Una propaganda pero tal vez te va a interesar y vas a decir, eso está bien, tal vez a futuro yo puedo venir y hacerle eso a mi vehículo, pero ahorita no estoy interesado en eso. En cambio, Google, las personas van a Google a buscar, ya saben lo que quieren, solo andan buscando un lugar donde ellos se van a sentir cómodos para llevar su automóvil, ¿verdad? Exacto. Donde van a buscar tal vez quién tiene la mejor reputación. Exacto. En la zona, pero también hay personas que andan buscando por un buen precio, ¿verdad? Hay de todo, pero es importante la reputación. Que nuestra presencia en Google sea buena, ¿verdad? Es bastante importante. Y también si quieres clientes rápidos, Google Ads, puedes tirar Google Ads, Facebook Ads también, porque de esa forma tienes que invertir, ¿verdad? Pero de esa forma vas a poder llegar a obtener más llamadas, por decirlo así, vas a obtener llamadas que se puede decir que son tal vez de personas que andan buscando por precio, pero si en esa llamada tú logras como sembrar la espinita del por qué se cobra lo que se cobra, o sea, ya va a depender de ti como vendedor. Claro, si tú sabes vender el servicio, ¿verdad? Les puedes preguntar qué andan buscando, por el mejor precio o la mejor protección, mejor servicio, qué andan buscando. Si ellos te dicen el mejor precio, ok, nuestros precios iniciales son estos y esto va a ser dependiendo de las condiciones del vehículo. Si usted gusta, podemos sentar un appointment y el precio final se lo daré en cuanto yo inspeccione su vehículo. Así de sencillo. Entonces, ahora, una vez que nosotros ya identificamos
cuál es nuestra red social donde nos van a ubicar. El detalle es qué tipo de contenido es mejor y nos funciona a nosotros. Creo que nosotros todos vamos a coincidir con el tipo de contenido que de verdad nos va a funcionar. ¿Sí? Y eso va a permitir que nosotros captemos clientes. ¿Cuál es el tipo de contenido que mejor nos funciona a nosotros como prestadores de servicio? Ser tú. Desde mi punto de vista, ser tú. Ser genuino, ¿sabes? Mostrar lo que haces con esa pasión, con ese cariño, con ese carisma. La gente conecta con eso. Sí. El cliente muchas veces conecta con eso. Para Sí. mí eso es lo más Ahí es lo importante, exactamente. Hablando de redes sociales, eso. Ahora, si hablamos de Google, los reviews. O sea, no, sin duda alguna, sin ok, duda por alguna. ejemplo, por eso es importantísimo de tener, yo parto punto, y estoy de acuerdo con Ernesto y con Tony, y yo solo digo que arrancan aquí. No, pero tú crees que Google es importante, es que si no estás en Google no existes. O sea, así de sencillo, no existe. O sea, no existe. Tu negocio no existe. O sea, es el principal buscador de servicio. Aquí no funciona no tanto. ¿Por qué? Porque esa plataforma está bien estructurada y bien diseñada para Estados Unidos. Mira, Pero a mí lo que es Sudamérica y para te acá interrumpo abajo, con algo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo consumo bastante Instagram. Mi esposa más que yo. Y a veces nos mandamos unas cosas que, mira este restaurante, por ejemplo, ¿no? Oh, sí, vamos. Cuando te pones a ver, lo conseguiste en Instagram, pero no está aquí, está en California. Cosa diferente cuando utilizas Google y estás interesado en comer de repente, no sé, tacos, pasta, lo que sea. Tú buscas en Sí. Google el sitio más cercano. Buscas y empiezas a ver ese catálogo de fotos cargadas allí en Google, ¿sabes? Y te vas a ir por ese feedback, vas a ver los reviews, vas a ver fotos, eso. Además te voy a Ahí. decir algo, y yo creo que también que es importante, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Facebook Ads va a ser una renta permanente y un barril sin fondo, porque el día que tú le dejes de pagar, eso ya se apagó. En cambio, Google, cuando tú tienes un perfil bien hecho, ya que tienes esos reviews y tienes todas esas cosas, tú de pronto le puedes colocar algo de dinero mensual, pero eso ya va a estar funcionando porque el perfil por sí solo ya funciona porque él está buscando gente que necesita el servicio, que ya la demanda está creada y no tiene manera Google de tapar tu perfil porque tú eres muy bueno. Y es lo como me lo dijo a mí Guillermo, Google Partner, y decía, Orlando, mira, es que llega un punto donde Google funciona de la siguiente manera. Imagínate tú, el algoritmo, cómo funciona de Google es, yo voy a recomendar al que me preste servicio, porque el que está recomendando soy yo. O sea, imagínate tú, ¿cómo haces cuando tú estás hablando? Mira, Orlando, recomiéndame, no sé, un mecánico. ¿Quién vas a recomendar tú? Tú no vas a recomendar el más malo, vas a recomendar el que tuviste la mejor experiencia. Sí funciona el algoritmo de Google. Por menos que tú le pagues y tu perfil es poderoso, él va a decir, mira, yo a esta persona no la puedo dejar de tener entre los 5 primero, aunque no me pague, porque es lo que él comenta. No el que más paga es el que primero aparece en Google, ¿ok? Porque yo cuando estaba en Altamonte Spring, yo era un carguaje así chiquitico, tenía alrededor un poco, y tú sabes cuánto le puedes, tú averiguas cuánto pagan los demás. O sea, que no, las personas que están competidas, que los competidores cercanos a su zona están colocando tanto. Yo no colocaba yo creo que ni el 10% lo colocaban, y yo siempre estaba entre los 5 y 6, pero si el perfil de Google era allí poderoso, tenía muchos buenos reviews, o sea, eso es lo importante. Allí lo importante, como dice Tony, ir por esas 5 estrellitas, ¿no? 5 estrellitas, papá. Es que te digo, tú no vas a un sitio y de pronto te mandan un mensaje de texto, mire, si te quedó contento con el servicio, aquí están los reviews, o mira, un descuento para que nos dé un review. O sea, muchas veces hace lo poderoso que es un review aquí en este país. pero Sí, también tenemos que identificar cuál es el tipo de contenido que nosotros nos beneficia. Eso tenemos que nosotros identificarlo. Cuando estamos haciendo uno de los contenidos que mejor nos beneficia a todos los detalladores son los procesos, ¿sí? Y los procesos, la verdad, hipnotizan a la gente. Muchas veces, cuando nosotros estamos mostrando un proceso, estamos dándole la idea a la gente de que esto lo necesitas tú. Porque si esa persona, nos estamos corrigiendo la limpieza de una consola central y la persona voltea a ver su consola central y la tiene hecha un asco, ¿qué va a decir? Yo como que necesito un detallado, ¿no? Sí. Cuando nosotros mostramos procesos, entonces ¿creen ustedes que como clave mostrar procesos resulta y resultados en nuestros videos nos beneficia? Sí, total. Ah, sin duda alguna. Definitivamente. Sí. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Sí.
Definitivamente es que otra cosa. Yo creo, y yo Dale. creo que en todos los sentidos, o sea, tanto para el que vende formaciones, como para el que vende productos, como para el que vende servicios, mostrar procesos, mostrar de repente parte de lo que es esa experiencia, eso lo vende. Eso capta el cliente. Mira, Orlando Tony. mencionó. Ya viene Tony, pero ya va, chamo, ya va. ¿Cómo viene Tony? Oye, pero Tony No, no yo puede solo quería levantar la mano mencionar porque hace algo. ruido tú. Tony tiene que levantar la mano hace como media hora. Dale, Tony, dale. No, solo quería comentar algo, ¿verdad? De que sí, los videos son importantes. A mí lo que me ha resultado bastante es no vender. Ajá. Mis videos no son de ventas. Exacto. Mis videos son, estamos trabajando en este vehículo, está quedando bien bonito. Y nada, así de sencillo. O estoy trabajando en esta unidad móvil. O el día de hoy estamos haciendo un entrenamiento aquí con mi amigo que me vino a visitar desde tal lado. Y a la gente le entra la curiosidad, Tony, ¿haces entrenamiento? Los hago. Si me preguntan, los hago. ¿Verdad? Pero no es que ese sea mi negocio principal. Mi negocio principal es el autodetallado. Las unidades móviles, la venta de poquitos productos que tengo por allí, no vendo muchos, pero tengo unos cuantos ahí para los detalladores locales. Y los entrenamientos es algo que lo hago cuando no estoy detallando yo, ¿verdad? Las personas que trabajan conmigo eso están detallando constantemente, pero de mi parte, si yo, por ejemplo, lo hago de esta forma, si no estoy yo mismo haciendo un ceramic coating, pues le voy a dar un entrenamiento a una persona para poder ayudarlo, ¿verdad? Así es como lo hago, pero mis videos no son directamente para decir, hey, miren, aquí estamos haciendo un entrenamiento, así que ya saben, si quieren, nada de eso. También. Definitivamente es Sí, así. o sea, y te soy sincero, es la manera correcta Es o la vender, manera no de vendiendo. repente menos directa de vender. Porque a fin de cuentas la gente va a venir a ti. Te digo porque ha sido nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a vender productos, nosotros nunca fue como que, llévatelo. No, a mí no me importaba si realmente te lo llevabas o no. Yo quiero que te lleves algo que te funcione. Y para mí, mostrar el proceso de cómo se utiliza un producto me abrió miles de puertas, ¿sabes? La gente venía, yo quiero ese producto. Y yo quiero esto. Y es así. O sea, nunca. Recuerdo el boom del Iron de Bonix. Uy, Recuerdo el sí, boom. muy bueno. Muy bueno, sí. O sea, y eran productos como eso. es Ni siquiera publicidad, un video ojo. hablando. No es publicidad. No. Pero, sin embargo, es eso, ¿no? Es, si funciona, lo muestro. Si no funciona, no lo muestro. Claro. Así de simple. Fue algo que nosotros nos pusimos como meta. Yo voy a vender lo que funciona. Yo voy a vender lo que realmente va a hacer feliz al cliente en el punto de que le va a funcionar para su negocio. ¿Ves? Pero, de hecho, muy pocos de nuestros videos nosotros hablábamos. La mayoría eran cómo funciona. Ese proceso limpiándolo correctamente, cómo utilizar una brocha, cómo utilizar, ¿sabes? Ese procedimiento, poquitos segundos, la gente... Ya, eso era... Mi intención era mostrarles, bien sea que me compraran a mí o fueran a otra tienda. Claro. Sí. Mire, yo quiero colocar algo aquí. A lo mejor me estoy saltando el protocolo y a lo mejor Noel me agarra y me va a hablar la oreja, ¿no? Pero yo quiero colocar aquí una pregunta también que es importantísima en la parte de inicio. A lo mejor dice Orlando, ese era el punto 11. Pero bueno, aquí que ya tenemos... Y quiero colocar esta pregunta. Cuando una persona dice, quiero arrancar esto y me voy a ir de una vez y voy a dejar todo lo que tengo para meter de frente, ¿qué consejo le darían a ustedes? Oye, vale. ¿Sabes que yo sabía que él venía por ahí? Mira, Ahí la dejo, yo no Mira. pregunto yo para no responder. Que comience el pana por ahí. A ver, Noel, ¿qué piensas tú de eso? vamos a ponértelo así. Eso es un crimen. Es un crimen. Literal. Es un crimen. No, en serio. ¿Por qué? Porque ahí donde pierde totalmente el sentido de una estructura de negocio. Porque esa persona va de ser, qué sé yo, un banquero, una persona que trabaja en una oficina, a lanzarse a trabajar con las manos de una. Oye, no. Existen casos. Yo conozco O mucha sea, gente existen casos, en personas otros que son ramos que han aficionadas, dejado que eso les para gusta. venir al detailing. Sí. O sea, que les gusta, ¿no? De plano les gusta.
Pero ahí, encima de la pregunta de Orlando, mucho gusto. sí, de Orlando, se me pasó, de Orlando, ahí es donde pone, entonces, ¿cuál es el pilar? ¿Cuál es el pilar de un negocio de car detailing entonces? Que sea sólido. ¿Cuáles son los pilares? Cuando una persona viene así, tanteando en la oscuridad. No, yo pregunté, yo estoy preguntando. Y está Tony, Tener una Tony. base sólida es muy necesario y eso lleva tiempo, sin duda alguna, ¿no? Antes de tomar alguna decisión, de dejar todo por irte al detailing, yo creo que crear una base sólida realmente te va a dar lo necesario para dedicarte de repente al 100% a lo que es el detailing. Y eso es progresivo, ¿no? Sobre todo cuando de repente mucha gente nunca ha estado, digamos, en el mundo automotriz y quiere dejar su trabajo para venir acá, debe ser progresivo, sin duda alguna. Formándose, conociendo sobre el negocio, estructuras de negocio, creando una estructura sólida, ¿no? Sobre todo si quieres dedicarte a eso. A ver, Tony. Yo he visto de todo. Estoy seguro que sí. Tony, Tantos años. cuéntanos. Bueno, es que es dependiendo, ¿verdad? ¿Cómo vas a iniciar? Si volvemos al tema de los fondos que tengas para iniciar tu negocio. Si tienes fondos, si te vas a educar, si vas a hacer todos los pasos que tienes que hacer y tú crees que tal vez empezaste a detallar en tus propios vehículos, si es algo que te gusta, algo que te apasiona, pero ya detallaste bajo el sol también, esa clase de cosas, y crees que eso te va a dar y tienes los fondos, dale, hazlo bien, busca información, entrénate, estructura tu negocio, empieza a tu inversión que sea, la primera inversión que sea en tu imagen, en tu website, en Google, toda esa clase de cosas, ¿verdad? Para que empieces a agarrar clientela, pero como estoy diciendo, estamos hablando de que esta es una persona, ahorita estamos hablando de una persona que tiene los fondos, porque me ha tocado muchas personas, por ejemplo, que ellos vienen, se acaban de retirar, ellos quieren seguir, ¿verdad? En movimiento, quieren trabajar, se retiraron y dicen, mira, yo tengo cómo invertir una plata en este negocio, quiero, por ejemplo, una camioneta equipada, quiero los productos. Yo he detallado mis propios vehículos, le he detallado el vehículo a mi mamá, también a los amigos y todo, y es algo que me gusta bastante hacerlo, pero ahora lo quiero hacer de una forma mucho para otros clientes, ¿verdad? Entonces ya se informaron y van a empezar, y yo he conocido muchas gentes que son muy, muy, muy exitosas en el negocio, que lo han hecho de esa forma, ¿verdad? Pero se han informado. Las personas que no tienen el fondo para hacerlo, la recomendación no es ve y te endeudas y haces esto para sacar un préstamo, no hasta que el negocio ya ves que te está dando frutos y quieres ya como dar otro paso. Entonces, si ya le construiste a tu negocito, por ejemplo, un crédito y lo quieres hacer, pero ya hiciste tus números, los números están trabajando, entonces ahora sí ya puedes sacar un préstamo, como me han tocado casos así, de personas que iniciaron con lo que tienen, empezaron con amigos, ya abrieron ¿verdad? Ya tienen redes sociales, ya están acreditados, entonces ahora ya quieren ellos verse mucho más profesionales, quieren ser más eficientes, que eso es todo el punto, diría yo, de adquirir más equipo, ¿verdad? Por decirlo así, o equipo más eficiente. Entonces, hay muchas formas en realidad. Yo pienso que lo importante es iniciar de una y otra forma, porque yo digo, si yo no hubiese iniciado, yo hubiese podido iniciar muchísimo más antes, tal vez ahorita estuviera en otra posición mucho mejor, quién sabe, ¿verdad? Por tal vez haber podido iniciar mucho más antes, pero yo tenía ciertas cosas que por la razón nunca lo hice en este país, hablando de este país. Nunca lo quise hacer así tan de pronto, ¿verdad? Porque tenía ciertos compromisos que a mí no me podía faltar mi cheque semanal, ¿verdad? Porque tenía ajá, cosas que cubrir. Pregunta Eso, ahí, mira. entonces. Una pregunta ahí. Tú que viviste eso, Tony, si alguien se capacita, tiene medianamente un capital para poder invertirlo, pero tiene un trabajo donde tiene un cheque semanal, ¿recomiendas que dé el brinco de una y ya? No, mantente con tu negocio, con tu trabajo, ¿verdad?
Y pues ahora ahí es ya cuando venimos a sudar la gota a gota, ¿verdad? Porque después de un trabajo quieres ir a otro, al menos yo lo hice. Yo salía de mi trabajo de electricidad y me iba a trabajar y le hacía de todo, ¿verdad? Eh, y no solamente, yo no solo me dedicaba al detallado, yo me dedicaba a cortar gramas, con el machete, a chapear, a lo que viniera. Yo hacía de todo, porque yo hacía lavaba las casas, también los parqueos de las casas, de todo un poco. Lo que me pusieran, yo lo hacía. Yo lo que tenía era hambre de hacer algo y de hacer algo Claro. por mí, ¿verdad? Eh, Siempre me encantaba mi trabajo de electricidad también. Siempre me gusta ponerle empeño a cualquier cosa que yo haga. Y pues ¿qué les digo? Fue algo gradual también, ¿verdad? Porque al inicio, como les digo, yo hacía, después del trabajo, me quedaba tal vez detallando ahí mismo los vehículos de tal vez mis jefes, ¿verdad? De electricidad. Y pues nada, no te recomiendo que si tienes un trabajo y te pusiste a detallar ya tu primer vehículo hoy, ya mañana salte de tu trabajo, no lo hagas. Ahora, si no tienes un trabajo y ya Exacto. tienes químicos y ya tienes dos Éntrale. cubetas, ándale, papá, porque Ándale, tienes que porque comer. no tienes otra, no hay otra opción. Dale. Lo mismo. También hay algo bien importante que tú acabas de decir, Tony, que yo pienso también a veces la gente cae en la frustración, y esto es algo que les digo a las personas que están iniciando, ¿no? Que empiezan a ver a los demás, ¿no? Y empiezan a decir, no, pero que mira cómo esta persona progresó, mira, ya va, no, cada quien tiene un proceso, cada quien tiene un ritmo. O sea, una persona que tú puedes ver que crezca, tú pregúntate, a lo mejor, mira, yo tengo 2 chamos, tengo que llevarlos a la escuela, tengo que, ¿sabes? Hay personas que están arrancando, no tienen niños, o sea, no están ni casados, y, ¿sabes? Cada quien tiene un ritmo. ¿Okay? Tú que tienes que pensar y compararte contigo mismo. ¿Cómo estoy hoy? O cómo estuve yo hace 3, 4 meses atrás. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer, compararse contigo mismo. Tienes que vivir tu proceso, ¿no? Porque hay mucha gente que cae en eso. No, pero es que yo estoy viendo que, ya va, un momento. Y Tony, tú lo dijiste en estos días, que dijiste que tuviste un diciembre muy bajo, ¿verdad? Y que tú, a medida que tú has ido trabajando tu negocio, tú fuiste como que abriendo un plan B, ¿ok? Y ese plan B empezó a ser como tu plan A durante ese mes que tuvo mal, ¿no? Correcto. Entonces, es como te digo, mira como un negocio que también tiene su, como que todo fluctúa. Entonces hay personas que dicen, no, Orlando, tengo una semana que no me sale nada. Y yo, pero, mira, ¿cuándo arrancaste? Aquí no tienes ni 3 meses que estás trabajando. O sea, ¿cómo tú vas a querer tener una agenda full? No, pero es que yo estoy viendo, pero es que ¿cuánto tiempo tienen trabajando ellos? No, pero es que yo veo que él está cobrando 120, pero ¿cuánto tiempo está trabajando él y cuánto ha invertido él para llegar a ese mercado? ¿Tú crees que eso fue de gratis? Que él vino hizo, no, él, no sé, cuántas frutas verdes no se ha comido él, que ha tenido que llegar a lo que está hoy en día. O sea, la gente ve el logro. Eso sí lo pero no ven, con alguien que lleva tiempo ya en el mercado. Claro, ¿no? Pero no ven el proceso. O sea, ¿qué hizo él? ¿Qué ha hecho Tony para estar hoy por hoy una marca personal? Mira todo lo que poco has soltado, ¿no? Y seguramente hay mucho más si nos ponemos a sentarnos un día, ¿sabes? A tomar unos roncitos y hay mucho más cuentos, pero ¿sabes? Es el proceso que hay. ¿Okay? Entonces, eso es lo que digo, señores. Ustedes tienen que compararse contigo mismos, vayan poco a poco, cada quien tiene un ritmo. O sea, una persona que tiene un inicio, papá, si tú tienes chamos y tú no puedes lanzarte hacia de una. Porque hay gente que me está hablando, yo tengo $15,000. ¿Tú crees que $15,000 es mucho dinero? Eso se te hace sal y agua a la vuelta de la esquina. ¿Sabes? Eso no es así. O sea, cuando tienes que ir poco a poco. O sea, yo también pienso lo mismo y soy lo que tú estás diciendo. Y para decir que tengo los fondos es porque tengo por lo menos una buena cantidad de dinero donde yo voy a poder invertir y tengo para estar 3 meses tranquilo en mi cuenta bancaria. ¿Ok? No más. Okay. Y de resto, si no, bueno, tienes que ir progresivamente en desarrollando tu negocio. Dime, Noel. Mira, hay algo que lo vas a responder tú. Yo. Una vez que... No, Ernesto. Ernesto, una vez que se estructura el negocio, una vez que ya tienes una cierta cantidad de clientes,
hay un fenómeno que pasa ahí en Miami. Es un fenómeno, ¿no? Entre detalladores. Que es el equilibrio que hay entre la calidad y el volumen de clientes. Sí, pero yo ¿Cómo creo que no, manejar ese equilibrio? yo creo que no pasa solamente en Miami. Eh, yo creo que pasa en todos lados. Obviamente está el que lo hace muy barato y trabaja basado en volumen, y está el que es más selectivo y, digamos, tiene mejor cartelera de clientes, ¿no? Yo creo que eso lo da el tiempo también. Por ejemplo, yo puedo hablar de lo que pasa acá en Miami, y es, digamos, un sector general, ¿no? El que está empezando se adapta, y es difícil. Empezar en Miami es difícil. Y yo creo que, digamos, va más de la mano con el nivel cultural, ¿no? Y es algo bien delicado de tocar también. Pero, por ejemplo, aquí el mercado se enfoca en la economía, en lo más económico. Entonces, comenzar es bastante difícil, lleva mucho tiempo. Pero también se enfrentan a lo que es el contenido de las redes sociales. Mucha gente tiene un mes y vienen acá, y cuando yo les voy a entregar mercancía me dicen, pero es que mira lo que está haciendo el otro. Y tienen apenas un mes. ¿Y cómo será que hacen? Pues sí, muchas veces se trata solamente de contenido. ¿Ok? Y es lo que dice Orlando. Vívanse su proceso. Es poco a poco. Es paso a paso. Es, es algo que realmente afecta a mucha gente, sí. Las redes sociales yo creo que es el principal problema. Mencionaste algo ahí, de que hay personas que se dedican a volumen y hay otras personas que se dedican a, ¿verdad? Tal vez a calidad de trabajo y precios más altos. Yo, honestamente, yo veo eso como dos negocios distintos. Sí, sin duda, sin Son duda. dos Sin duda. negocios distintos, ¿verdad? Porque, y también en todos lados está ese mismo detalle, como tú acabas de decir. Porque, y también, o sea, en todos lados está la persona que sabe lo que vale su tiempo, ¿verdad? Hay personas que ellos están pagando por un servicio, ¿verdad? Por calidad de servicio, por cómo se les trata y esa clase de cosas, ¿verdad? Y saben valorar mucho su tiempo, que pues en vez de ellos estar haciendo, ¿verdad? Hagamos de cuenta, hablemos de un vehículo, tal vez un poco de alta gama, ¿verdad? Un Porsche. Y pues el que sabe lo que tiene, pues va a saber que tiene que pagarle a una persona con reputación, ¿verdad? Y tiene que pagar el precio para que lo hagan bien, para evitar que le dañen el vehículo, ¿verdad? Porque si le paga a una persona que andas detallando por volumen, las personas que andan detallando por volumen, ellos no se andan fijando de que si le pasaron una escoba a la pintura o algo por el estilo, pues si lo rayaron o si utilizaron el mismo jabón para lavar 15 carros. Sí. Entonces, Ahí yo recalco el tema cultural también, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, Miami es una zona donde, te voy a ser sincero, la gente aparenta mucho. ¿Ok? Muchas veces son carros rentados, son carros que no les preocupa, ellos están buscando la economía. Y he entendido que aquí solamente se quiere el carro limpio y ya. Los servicios de detailing son muy, muy, muy puntuales. ¿Ok? Y no solamente dicho por mí, que no solamente vendo productos, yo hago mobile también, yo hago detailing también. Y te digo algo, todos los días me enfrento a situaciones donde realmente te das cuenta de que el hecho de que tengas un carro caro no te da el nivel o digamos la noción, ¿no? La educación correcta del cuidado que debe llevar ese vehículo. Entonces, entiendo. ahí es donde erradicamos el punto de, hay que educar al cliente, pero ¿cómo se educa a una persona cuando realmente no tiene noción de lo que es un wax, de lo que tiene esto? Pero, Y es difícil, porque no es uno, son pero vamos a miles estar los que claros. se encuentran acá, ¿no? Vamos a estar claros. Ahí es donde se diferencia un detallador de un lavacarro. Sí, sí, sin duda. Porque Sin literalmente duda. están los que lavan carro, sí, en una forma digamos, algo premium, pero que cuando le piden un detallado no da el ancho, ¿me entiendes? ¿Por qué? Mira, Porque no está capacitado, no conoce productos, no sabe de técnicas. Sí, bueno, es lo que dice Tony, está enfocado en el volumen. Enfocarte en el volumen es lavar el carro lo más básico posible, ir yo te digo una rápido cosa, a los yo servicios. llevo cuentas, por ejemplo, yo llevo cuentas de concesionarios bastante grandes donde en un día se pueden hacer 27 carros. Obviamente son carros que están muy nuevos, el precio no es lo mismo que dar un servicio de repente digamos, en cualquier otro sitio, ¿no? Y a mí me gusta trabajar en volumen. Yo lo veo desde la parte del negocio, ¿no? Pero hay mucha gente que incluso cobra menos por hacer un carro enteramente, ¿verdad?
porque quieren hacer 5 carros, 6 carros al día. Entonces es difícil porque, por ejemplo, yo me enfrento a llamadas donde la gente me dice, ajá, ¿cuánto por lavar mi vehículo? Bueno, pero ¿qué tipo de servicio busca? No, solamente quiero que lo laven. Pues, mira, son 95, son 100, 120, depende. Pero si yo tengo a alguien que lo hace por $25, Chámele. perfecto, ¿sabes? Vaya. Dale, llámalo. Entonces, Me gusta la cara de Tony cuando le dices. claro, pero es que ahora, Ya. si tú dices, es una, perfecto, pero cuando recibes 10 llamadas al día con el mismo contexto, pues ya tú dices, aquí hay un problema. Sí. Ahí podemos resolver ese problema. Tengamos a una persona con una unidad que lave carros para resolver ese asunto Correcto. y otra con detailing. Así O sea, mismo, hay formas de solucionar, hay formas de conllevar ese asunto, ¿verdad? Se puede. De que se puede, se puede. Cuestión de buscar la vuelta allí, exactamente. Sí, es que cada mercado tendrá su Es la zona también, yo digo que radica Sí. mucho sobre la zona. Hay mucha gente que se compara de repente con otras personas que literalmente trabajan en una zona donde digamos que la gente tiene mucho mayor poder adquisitivo y pues claro, no te vas a poder comparar con eso. Más sin embargo, también conozco mucha gente con carros de, digamos, de gama media que gastan incluso más de los que tienen carros de gama alta, ¿no? Entonces, Esos son mis es clientes variable. favoritos. Es variable, Es- sin duda, sí. Es Los de variable. gama media. Y como dice Tony, a todo se aprovecha, pues, ¿me entiendes? Sin duda, nosotros tenemos otra van que se dedica a hacer literalmente ese tipo de servicios, no tan económicos como esa. Yo digo que eso es una falta de respeto incluso para el que lo hace, ¿no? No, sí, Todavía, eso o sea, hoy en día que pague 15, te lo juro, mira, yo conozco gente que entra al van y dice, no, yo no puedo comprar un champú de, no sé, 20. Imagínate, tendría que hacer un carro y medio para pagarlo. Y tú qué sé, pero ¿cuánto cobras? No, 15 pesos por lavar un carro. No. Ya eso es, ¿sabes? Mira, Sí, yo lo sé, pero es que yo no entiendo. Bueno, es que no, yo no sé cómo hacer. Pero sí, Ah, sí. yo- Tranquilo, Orlando, tranquilo. Que tú eso lo vas a tocar tú en es la que no capacitación. entiendo. No, En no una sé, no capacitación entiendo. online que va a ser Orlando, gratuita para todo el mundo. No, Bueno. y es como dice mi esposa, nosotros literalmente todos los días, y estoy seguro que ustedes también, están en constante, digamos, modo de maestros, ¿no? De profesores, inculcando esa noción también en cada uno de los clientes. ¿Me entiendes? Está como el que comenzó y no sabe cómo cobrar y está Orlando guiándolo, igualmente Tony. Nosotros también hacemos lo mismo. Hay mucha gente, como te digo, se monta aquí 15, no, mira, esta es la manera como deberías de cobrarlo, esto es más o menos lo que cuesta en el mercado, ¿sabes? Hacer ese estudio en el área es necesario, Pero Ernesto, mira pero esto. lleva su tiempo. Cuando estamos, está el modo maestro del que quiere enseñar, pero también está la parte del detallador, ¿no? El que va a buscar actualizaciones, el que él va a ver, el que se va a poner al día con técnicas, con productos, con marcas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es crucial, ¿no? Que los detalladores estén al día? ¿Qué está pasando en el mundo de car detailing también? Sin Así, duda. pues, agarramos todos los clientes. Los que nos llaman, los agarramos. No, pues está en constante evolución. Realmente la tecnología está muy presente, no solamente a nivel de químicos, sino a nivel de procedimientos, a nivel de herramientas, ¿sabes? Y yo creo que aquí va el desconocimiento de estas personas que de repente tienden a estar, digamos, alejados de la realidad de lo que es el negocio del detallado hoy en día, ¿no? Está el que se dedica realmente al que va a lavar un vehículo y está el que y dice, bueno, yo por $15, una hora de trabajo que estoy fregando un carro bajo el sol, dice, bueno, pues está bien. Mira, eso es el tema tú sabes que yo tengo como un, ¿sabes? El test es la carrera de conocimiento, ¿sabes? Que es una plataforma con preguntas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que me pasa con buena frecuencia, ¿eh? No estoy hablando de que, no, mira, yo tengo esta formación online que es así, no, pero es que yo tengo ya 3, 4 años detallando vehículos que para acá. Entonces digo, tú me permites que yo te mande un pequeño test de 10 preguntas para que chequeemos, porque mira, eso son formaciones de inicio, a veces la gente que arranca y sabe y no hace ninguna formación. Bueno, sí, mándemelo, pues. Y estoy hablando de que de 10, 3, de 10, 4. Y entonces pues me llaman. Bueno, lo que pasa es que ya me estás hablando de que ni siquiera manejaste el tema de champú. O sea, tú no sabes en qué momento usas un alcalino. Es más, ni tienes ni idea que es un champú alcalino, ni siquiera sabes. O sea, no, Porque bueno. había un champú ácido. Entonces, yo le digo a ella, es lo que estoy diciendo, mira, ahí es parte del punto, ¿no? Donde dice, mira,
regalan el trabajo porque no tienen ni de ilusiones. Por ejemplo, cuando tú vas a no sé, entonces mira, de verdad que es un tema complejo y a veces se escapa un poco de las manos el tema de precio. Es difícil, por eso digo a las personas cuando arrancan desde un inicio traten de hacer la mejor manera posible con las compañías, con su Google, con su campaña, con su página web, porque la idea es hacer clientela lo más rápido posible, porque hablando al principio, cuando arranca con precios bajos, no estás haciendo clientela, estás haciendo experiencia. Mientras tú más rápido hagas clientela, vas a llegar un poco a ese nicho que todos queremos llegar, porque lo que queremos llegar nosotros es a eso. Como te digo, otro ejemplo, ¿no? Hablando de comparaciones. Un chico me llamó, Orlando, mira, no, es que imagínate tú que yo estaba lavando un vehículo y llegó un señor y lavó 3 carros y yo estaba terminando y él ya terminó los 3 carros y se fue y se acercó. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor estaba cobrando, por los 3 carros, él cobró lo mismo que estabas tú, ¿no? Y empecé a preguntarle, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo estaba la van de él? No, la van estaba malísima. Cauchos lisos, todo dañado, no sé qué, que para acá, que lo otro. Eso es como un perfil, ¿oíste? Ajá, exactamente. Yo, y andaba uniformado. No, andaba con unas botas plásticas, no sé qué, que para acá, que lo otro. Ok. Y tú estás diciéndome que él lavó 3 carros y tú lavaste 1, ¿sí? ¿Cuánto cobró el señor? No, no sé. ¿Tú crees que cobró lo mismo que cobraste tú? Ahora, la pregunta más que quiero hacerte. ¿Tú quieres ser como él? ¿O tú quieres ser como una persona que se vea... No, no. Entonces, a lo mejor esa persona cobró eso que tú estás diciendo, $20 por cada carro, y cobró 60, se fue, y por eso es que él no ha podido evolucionar, porque está cobrando esos precios, y tú a lo mejor cobraste 75, $80 por un solo carro, y él tuvo que hacer 3. Que lo hizo muy rápido, bueno, porque es ese que está ofreciendo, un servicio de muy mala calidad, y bueno, y el señor lo que quiere es eso, que le eche una agüita al carro. Ese no es ni tu cliente, ni tampoco ese es tu objetivo de ser un detallado. Entonces, óbvialo. Entonces, caemos mucho en ese error. Digo, no caiga. Entonces, el señor, el chamo se quedó tranquilo. No, tiene razón. Es verdad que uno no te pongas hasta comparte con otras personas, no te compares con ellos. Okay, eso es importantísimo. El tema de comparaciones, señores. Mira, vive tu proceso. Siempre ponerlo sobre la mesa nosotros como detalladores, ¿verdad? Porque también está conectado con eso de cómo elegir nosotros nuestros mejores productos. Porque quizás nosotros vemos algo que está en YouTube, ¿no? Pero a mi país no ha llegado. Ahora, ¿cómo elijo yo un mejor producto? ¿Con qué características, no? Ahora, o está la otra pregunta. ¿Qué tan seguido me tengo que estar ir renovando conocimientos y equipo? ¿Verdad? Porque eso también es importante. Bueno, la primera pregunta... Lo puedo hacer? La primera pregunta que hiciste, la respuesta es: tienes que contactar Top Class. Claro, para que te manden a cualquier parte del mundo. A cualquier lugar se te manda lo que necesites. Pero ¿qué recomendación darían ustedes a eso? ¿Qué recomendación? O sea, ¿cómo elegir mejores productos para empezar sin gastar más? Sin gastar mira, nada. a la final, yo pienso que a nivel mundial, ahorita en cualquier país, hay una marca. O sea, llegó CarPro, o llegó Pianés, o llegó Gion, o llegó... O sea, alguna marca llegó. Ahora, lo que tú tienes, lo que yo a veces digo, o también a nivel de equipos, bien, que es muy importante, digo, mira, trata de comprar el que te ofrezca un mejor soporte técnico, o que tú tengas la oportunidad de llamar a alguien. Entonces, yo digo siempre, mira, si tú vas a comprar una máquina, no sé, una máquina muy costosa, una MIT, ¿sabes? Inyección y extracción, $1,200, y tú puedes comprarlo en la tienda física, ¿va? Que tú vas y hablas con la persona, mira, yo soy... yo recomiendo mucho eso antes que ir a un Amazon, donde tú de pronto vas a querer hacer un reclamo y vas a pasar el trabajo porque por menos tienes que matar la máquina. Entonces yo ahí parto el mismo punto. Tú si estás en un país, ve quién es como distribuidor que tú puedas llamar y levantar el teléfono y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una duda, tengo una mancha con esto, o tengo este carro, ¿cómo es la asesoría? Así como hacer esto. ¿Okay? Entonces yo pienso que la persona que está en cualquier parte del mundo verifica que tiene que haber una marca y que hay un soporte técnico, porque las tiendas están brindando 2 cosas, producto y soporte técnico. Y la mejor tienda o la que va a vender más es la que mejor soporte técnico va a dar. ¿Okay? Eso para mí es vital. Por ejemplo, un ejemplo, Ernesto lo hace.
A mí me pasó Ernest, también, a pasar de los años, la gente de Sky the Limit, que son los que están en Sanford. Esa gente tiene un servicio al cliente impresionante y son los líderes, o sea, ellos son los distribuidores en Estados Unidos, pero tú levantas el teléfono y ahí está una persona atendiéndote. Mira, que tengo una duda con esto, ok, así. Y yo llamaba, yo tenía un negocio en Almonte, que yo tenía esa gente ahí, y yo levantaba el teléfono y estaba un soporte técnico allí. Esto es lo que yo digo que busquen. Igualmente también muchísimas marcas, que incluso nosotros quedamos sorprendidos, ya están presentes en muchísimos países. Ya también está lo que viene siendo la producción nacional, pero también muchísimas marcas te ofrecen lo que viene siendo la ficha técnica de cada producto, ¿no? Que Sí. también es interesante y necesario, ¿no? A la hora de trabajar con productos nuevos. Eso es un consejo allí. Dímelo, pana, dime. Y otra cosa es que uno tiene que conocer cuáles son nuestros procesos para poder ver qué voy a utilizar en cada uno de estos procesos. Porque si yo ahora voy a... Entonces pasa y resulta que utilizan el mismo producto desengrasante para casi todos los procesos, ¿cierto? Cuando no hay conocimiento. Pasa eso. Entonces... Sí, o cuando quieren economizar y no quieren gastar, porque pronto hay conocimiento, pero la gente, bueno, son esas personas que están clavando $15 y no les da sino para meter desengrasante, para lavar el carro, para lavar los plásticos, todo. Y de paso le lanzan el desengrasante cáustico, o sea, el más barato de todos, ¿sabes? Pero bueno, eso es lo que estamos hablando. Ahí es la diferencia entre lo que hace uno y lo que hace de pronto lo que dijo Tony. Son dos negocios completamente distintos. Es correcto. Es correcto. Completamente, dos segmentos completamente distintos. Entonces, lo que uno tiene que buscar es, como inicio, que siempre la recomendación es, ¿cuál va a ser tu nicho? ¿Okay? Mi nicho va a ser clientela con carros que van a... Ok, si este es tu nicho, haz tu camino. Y tu camino no va a ser comprar cosas económicas, tu camino no va a ser que no va a ser página web, tu camino va a ser un camino más largo. ¿Okay? No, que mi nicho va a ser dealers. Yo nada más le voy a vender a trabajar los dealers. Bueno, amor, tu camino va a ser más corto, pero tú sabes que vas a traer con volúmenes, precios bajos y te vas a ajustar a dealers. ¿Okay? No, que mi servicio va a ser puro car wash y... bueno, entonces cada quien en su inicio tiene que sentarse y sincerarse y decir cuál es mi nicho. Y en base a eso, trabajar desde el día 1 a ese proyecto. Mira, y otra cosa es que no está mal conocer. Bueno, es que es que debemos conocer nuestro proceso. ¿Por qué? Porque de un proceso, digamos, lavado de llanta. Ahora, ¿qué necesito yo para lavado de llanta? Ahí hago una lista de productos. Amigos, las mismas páginas como Amazon, ahí la gente deja su recomendación, dejan sus opiniones. Ahí nosotros podemos encontrar mucha opinión antes de brincarnos a otro sitio, a buscar una respuesta, ¿no? Y navegar en un mar de soluciones que vamos a encontrar en las redes sociales o en YouTube, ¿verdad? Porque tú pones un tema y tú le vas a dar clic y no te vas a cansar de dar clic y un video más de una supuesta solución. Y ve más allá, métele ChatGPT. Ya con inteligencia artificial te puedes colocar cualquier pregunta y te va a colocar el catálogo, todo ahí un momentico. Ahí te pone de la A a la Z, te coloca todo. Mira, ahorita la tendencia es hay mucha información, ¿okay? Mucha información. La idea es ahora que tiene que, con toda esa información, filtrarla. Aquí lo recomendable es tomarse el tiempo, ¿entiendes? Porque como dices tú, hay muchísima información a través de diferentes plataformas. Es tomarse el tiempo de leer un poco, educarse un poco sobre ese producto, sobre el procedimiento adecuado, ¿me entiendes? Y hacerlo con responsabilidad. Se resume eso, hacerlo con responsabilidad. Mire, llegamos a unas conclusiones generales de este tema que se pone bastante sabroso, ¿verdad? Si uno se pone a sacarle, no inventa. Oye, terminamos hablando hasta casi de procedimiento de producto. Entonces, fíjate, ¿qué consejos esenciales daría a alguien que está por empezar un negocio? Un consejo. Ok, no sé, ¿quién comienza? No sé, un consejo. Le toca a Tony que está calladito. Tony. Muy pensativo, No, Tony. pues nada. Primero que se informe.
que se informen, que vean el Eso. podcast. Que vean el podcast hasta el principio a final, que busquen información con las personas quienes ellos se sientan o con quien se identifiquen. También no se dejen llevar solo por las redes sociales también, ¿verdad? Porque las redes sociales pintan la mayoría de veces solo lo bonito, ¿verdad? Pues de hecho, la semana que viene estaré tirando un video ahí en YouTube de lo mal que me fue al final del 2024, ¿verdad? Pero también ahí estoy montando las soluciones de cómo sobrellevar esos momentos, ¿verdad? Con otros negocios que del mismo negocio me ayudó a solventar esos problemas, ¿verdad? Cuando estuvo malo, por decirlo así. Entonces, al menos, si yo le pudiera dar un consejo a alguien también, es de que si tienen cómo y saben pensar cómo llevar a cabo el negocio, si tienen cómo invertir, no le tengan miedo a la inversión, porque honestamente del mismo negocio yo he ido sacando para reinvertir, y reinvierto, y eso es lo que me ha mantenido a flote. Perfecto. Dejo otra pregunta aquí que- y alguno de ustedes la va a responder. ¿Qué diferencia o qué separa a un detallador que sobrevive a uno que prospera? La disciplina. Perdón, Néstor. La disciplina Disciplina. y la determinación que tú tengas, definitivamente, sin importar qué tan pequeño o qué tan grande sea un negocio, todo parte de un inicio, ¿sabes? Y la manera en la que tú te enfoques en cómo quieres que ese negocio crezca o qué tan grande quieres que llegue a ser, eso lo determinas tú, tu disciplina, el amor que le pongas a lo que haces, ¿no? Y ahí me voy de la mano también con lo que dice Tony, pues. Cometemos errores, como él acaba de decir, que va a subir un video, ¿no? De lo que fue su 2024, cómo terminó, pues para eso es este espacio. Es un Exactamente. espacio creado para no solamente educarnos, sino compartir con ustedes tantas experiencias, tanto malas como buenas, que al fin y al cabo las malas también se vuelven buenas porque nos enseñan, ¿no? Sí, claro. Y es parte del por qué creamos este espacio, para conectar con ustedes, para que ustedes encuentren un espacio donde encuentren información de corazón, porque esto está hecho es con el corazón. Exactamente. Bueno, mira, mi consejo a las personas que están ahorita arrancando, mira, lo primero, empiezo que organización, organícese, planifiquen, edúquense y paciencia, ¿okay? Porque es un proceso. Sí. Si esto fuera algo así muy rápido, el mundo estuviera lleno de emprendedores. Créanme que nosotros que estamos aquí con estos proyectos como emprendedores es porque hay una sangre que está corriendo por acá de ese emprendimiento y vivimos de pronto esas fluctuaciones, y la idea es aprender, como hace Tony, dice que el 2024 ocurrió, solucionó. ¿Por qué? Porque seguramente él ya venía hace mucho tiempo también planificándose con eso. Entonces, señores, organización, planificación, educación y paciencia. Y nada, nuevamente gracias, porque este espacio está para esto, ¿no? Para hablar un poco de este tema, y la idea es, señores, que tomen lo bueno de todo lo que estamos hablando acá. Así El es. pana, ¿qué va a decir el pana? Vamos a ver qué dice Noel, porque nos tiró esa a nosotros, pero yo quiero escuchar a ver qué dice él. Mira, es que este rubro no es solamente pulir autos, no es solamente detallar, limpiar, es pulir nuestra mente, nuestras habilidades todos los días. Es que si nosotros queremos triunfar en esta competencia, porque es una competencia todos los días, tenemos que capacitarnos, valorar nuestro trabajo y nunca subestimar el poder de mostrar lo que hacemos en las redes sociales. Porque es que me da pena grabarme, es que la verdad no sé qué decir. No, muestra lo que haces porque a alguien le va a interesar. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Así es. ¿Ya? Así es. Entonces, noten esto. Esto fue solo el inicio, ¿verdad? De una conversación sobre cómo comenzar en el detallado automotriz. Recuerden que este negocio es un espacio en lo que todos están dispuestos a emprender, a aprender, a mejorar, a transformar autos. Quizás transforme nuestra vida y nos dé la oportunidad de poder
encontrar o lograr algo que a largo plazo o a mediano plazo nos iba a costar en otro tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces nos vemos en el próximo episodio de Detailing Pod. Esto puede mejorar muchísimo y no está de más decirle que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Detailing. Yo soy Noel Navarro y junto a estos que estamos construyendo, a esta generación, Orlando, mucho gusto. Oye, no es Orlando, sino a esta generación que está dispuesto a enseñar, esta generación que está dispuesta a enseñar y compartir este conocimiento. Nos damos el privilegio de poder decir, somos parte de una generación diferente, somos parte de algo que puede ser un poco más fuerte. Y es que nuestro principal objetivo es que esta comunidad latina sea más fuerte, esta comunidad latina sea unida en el mundo del detallado, en el mundo de car detailing. Y esperemos que nosotros podamos contribuir a este asunto. ¿Qué dices tú, Orlando? Bueno, yo digo que para el próximo capítulo voy a ponerme así azulito como ustedes, porque mira, ya mi promesa, mira que... Vamos a seguir mejorando. No me sigo viendo bien, el veo aquí no me gusta, pero bueno, ahí vamos, de verdad. Nada, contento de este segundo capítulo, la verdad me complace compartir con ustedes estas conversas que son bastante buenas, bastante nutritivas. Chicos, vamos para la tercera entrega. Gracias por el apoyo. Suscríbanse al canal. Denle like, ¿verdad, Tony? Tony se va a decir sus cosas. Y nada, vamos para adelante, ¿ok? Gracias. Ernesto, ¿qué dice? Bueno, de antemano, gracias nuevamente por estar aquí, a todos los que nos ven, nos apoyan. Y bueno, muy contento realmente. Desde el principio esto me pareció genial, el poder compartir tantas experiencias con tanta gente, ¿no? Y compartir, imagínense, con ustedes, personas que desde hace un par de años los veía ahí como, ¿sabes? Y todavía los sigo viendo así. Realmente todos los días aprendo un poquito más y de verdad que me contenta mucho estar aquí con todos ustedes, que aparte de bueno, ser colegas ya en esta industria, pues también somos panas, somos amigos, compartimos muchísimo y no tengo más nada que decir, ¿verdad? Que gracias por hacerme también parte de este proyecto tan bonito. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, Tony? Bueno, nada. Sabes que yo ponía hace rato con la mano así, yo dije, yo creo que se está despidiendo. Tony está filmando todo. No, dale, pues yo estoy bien contento de poder ser parte de esto y gracias por la invitación, se les agradece de corazón. Las personas que nos están viendo, por favor asegúrense de comentar, porque con sus comentarios nosotros también vamos a ir pudiendo sacar más información. Si tienen dudas, preguntas, nosotros vamos a estar acá para pues responderles, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, y también podemos aprender de ustedes, ya que siempre estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Y pues nada, estoy muy contento de ser parte de esto y pues una vez más, recuérdense de ayudarnos también con un me gusta, ¿verdad? En inglés, Tony, en inglés. En inglés dice, pues vamos a make sure to like this video and share the video because, you know, it's good information. Like, share, subscribe. That's all I have to say. Oye, aprovechando aquí el espacio, ¿no? Antes de terminar, ¿qué tal si le pedimos a todos los que nos ven que pongan ahí abajo a quién les gustaría que invitáramos? ¿Será que tiramos un invitado para el tercer episodio? Bueno, sí, claro. Ok, ahí hay varios ya que están ahí, que sí, que cuándo es el próximo, que dígame cuándo. Entonces, vamos a ver aquí abajo quién le gustaría que invitáramos acá al podcast. Y recuerden, mi pana, que en Detailing Pod, donde compartimos conocimiento y donde hacemos muy fuerte la comunidad latina, es una meta que tenemos, unir y hacer fuerte la comunidad latina en el detallado automotriz. No te pierdas el próximo capítulo, estaremos hablando de productos, técnicas y procesos. Créeme, esto cambiará la forma en que ves el detallado. Nos vemos la próxima, bye. El bailecito, Orlando. Dale, Ivana. ¿No? Ajá, ahí está. En Detailing Pod, donde todo brilla.
El arte del detalle, nadie se compara. Ver este taller hasta la cima se destila. Unión latina, ritmo que no para. Vamos acelerando, el estilo domina. En vez del info